Las nubes pesaban sobre la ciudad como un manto de plomo. El mundo estaba irreconocible. Pantallas gigantes anunciaban mensajes de paz y seguridad, pero los ojos que las veían estaban llenos de miedo. La promesa de estabilidad venía con una exigencia sutil, pero innegociable: total lealtad al nuevo sistema. La marca del gobierno mundial ahora decidía quién compraba, quién vendía, quién vivía. Dentro de un pequeño apartamento oscuro, 7 personas se reunían. No eran especiales a los ojos del mundo. Ninguno de ellos tenía poder, influencia o protección, pero eran lo que Jesús había descrito: el remanente, aquellos que no se doblegarían. Entre ellos estaba Elías, un hombre de ojos firmes y expresión serena. No era pastor, no era profeta famoso, apenas un siervo común. A su lado, Ana, una mujer que había perdido todo al rechazar el sistema: casa, empleo, familia. Su rostro reflejaba dolor, pero también convicción. «Está llegando la hora», dijo Elías, sosteniendo una Biblia gastada. «Necesitamos estar listos para huir cuando el Señor lo diga». Ana asintió. Todos sabían lo que eso significaba. No era cobardía, era obediencia. Como en los días de Lot, como en el tiempo del Éxodo. La huida no era un fracaso, era el próximo paso de la fidelidad. Cuando llegara la advertencia, correrían a los montes, como Jesús había dicho, pero correrían con fe, no con miedo. Del otro lado de la ciudad, las iglesias llenas predicaban prosperidad. Hablaban de un nuevo avivamiento, de señales y maravillas, pero ignoraban el precio de la verdad. El culto al sistema se disfrazaba de bendición. El engaño no venía con cuernos y fuego, sino con traje, micrófono y lenguaje religioso. Y millones estaban siendo seducidos. Elías se levantó y caminó hasta la ventana cubierta por un paño oscuro. Miró hacia afuera y vio un camión del gobierno pasando lentamente. Hombres uniformados golpeaban de puerta en puerta. Buscaban a los intransigentes, los que se negaban a adaptarse. Lo que el mundo llamaba obstinados, Dios llamaba fieles. «Nos encontrarán pronto», murmuró Ana, tomando la mano de su hija pequeña. «Pero no vamos a retroceder». Allí, en aquel silencio denso, el grupo oraba. No pedían comodidad ni seguridad, pedían discernimiento, porque los falsos profetas ahora hacían milagros reales. Enfermedades eran curadas, señales ocurrían en los cielos. Pero el espíritu que movía esos hechos no era el espíritu de Dios, era el espíritu de la bestia, ofreciendo un evangelio sin cruz, una fe sin renuncia. Jonás, un joven que había sido expulsado de su propia casa por negarse a aceptar la marca, hablaba con ojos encendidos. «Mi padre dijo que destruía a nuestra familia, que soy un fanático, pero sé en quién he creído. Si tengo que morir por esto, entonces que muera». Ana lo miró con ternura. «No vas a morir, Jonás, vas a vivir para siempre». Las palabras eran más que consuelo, eran verdad. El remanente no temía a la muerte. No amaban sus vidas hasta el fin. Preferían perder todo aquí antes que perder a Jesús. Cuando la elección fuera entre el pan del mundo y la fidelidad al Cordero, ayunarían. Cuando la elección fuera entre la aprobación de la sociedad y la verdad del Evangelio, elegirían el escarnio. «Tuve un sueño», dijo Elías de repente. «Vi una cueva escondida en las montañas. Había pan y agua allí, y una mesa, y en ella luz». «¿Crees que es el lugar?», preguntó Ana. «Creo que es el comienzo. Dios siempre prepara un lugar para los suyos, como hizo con Elías, como hizo con la mujer del Apocalipsis. Él tiene un escondite. Afuera, la persecución se intensificaba. Amigos denunciaban a amigos, pastores entregaban a miembros, hermanos entregaban a hermanos, todo en nombre de la unidad. La nueva orden exigía obediencia, y el remanente era ahora el nuevo enemigo número 1. Eran llamados extremistas, desestabilizadores de la paz, amenaza pública. En la televisión, un líder religioso popular decía: «Estos que se niegan a aceptar la nueva dirección están en rebelión contra el amor. Dios es inclusión, Dios es progreso. No entienden el nuevo tiempo de Dios». Pero Elías y los demás no se doblegaban ante la elocuencia diabólica. Sabían que el amor de Dios exigía verdad y que sin cruz no hay Cristo.
No estaban esperando una popularidad temporal, estaban aguardando la eternidad. «Debemos partir hoy», dijo Elías volviéndose hacia el grupo. «El Espíritu me advirtió. Esta noche ellos vienen». Ana cerró los ojos por un momento. Su hija dormía en su regazo. Tomó la pequeña mochila que había preparado. En ella solo agua, una Biblia pequeña y algunas ropas. Nada más. Dejaban atrás todo lo que el mundo decía que era esencial. La lluvia comenzó a caer afuera, como si el cielo estuviera llorando, pero había paz en medio de la angustia. Como en Egipto antes de la salida, como en Jerusalén antes de la destrucción. Dios estaba guiando a su pueblo hacia el desierto, porque en el desierto, Él sigue siendo Dios. Jonás ató sus zapatillas gastadas. Su garganta estaba seca, pero sus ojos estaban vivos. «Vamos juntos hasta el fin». Y fueron. Salieron en silencio, por las sombras. Atravesaron callejones, calles oscuras, cercas. Cada paso era un acto de fe. Y en cada paso, la certeza. No estaban solos. En el camino, pasaron por un cartel inmenso con la imagen del líder global sonriendo. Debajo la frase, «La marca de la esperanza. Seguridad para todos». Elías se detuvo por un segundo. Luego, susurró, «Maldito es todo aquel que confía en el hombre». Siguieron sabiendo que los que permanecieran serían cegados, pero los que huyeran serían guiados por el propio Dios. Mientras caminaban, recordaban las palabras de Jesús. «Bienaventurados seréis cuando os odien, y cuando os expulsen, y os injurien, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día, y exultad, porque grande es vuestro galardón en los cielos». Aunque fueran rechazados por todos, se sentían aceptados. Mientras el mundo dormía, ellos estaban despiertos. Mientras el mundo celebraba un falso Salvador, ellos esperaban al verdadero Rey. Y en sus corazones, una certeza que ningún decreto podía apagar. Aquel que comenzó la buena obra, la completaría hasta el fin. El sendero hacia las montañas era estrecho, resbaladizo y frío. Pero los pies del remanente no titubeaban. Sabían que estaban siendo guiados incluso cuando el camino era incierto. En cada curva del camino, la presencia de Dios parecía más real. Ningún helicóptero los seguía. Ningún soldado aún los había encontrado. Era como si un manto invisible los cubriera, y lo hacía. Era la mano del Altísimo. Al segundo día, el grupo llegó a un claro escondido. Era exactamente como Elías había visto en el sueño, una abertura entre las rocas, protegida por árboles y lejos de cualquier camino. En el centro, una pequeña cueva oscura. Entraron sin decir una palabra. Adentro, sorprendentemente, encontraron un espacio seco, silencioso y protegido. Pero lo que más los impresionó fue lo que estaba al fondo de la cueva. Una jarra de barro con agua pura y una pequeña cesta con panes secos, lo suficiente para ese día. Él preparó la mesa, murmuró Ana, con los ojos llenos de lágrimas. «Como prometió en Isaías», respondió Elías, «su pan les será dado, sus aguas serán seguras». Se sentaron en silencio y dieron gracias. El silencio de la cueva era diferente. No era miedo, era reverencia. Allí, lejos del caos, experimentaban algo que muchos cristianos jamás conocerían: dependencia total de Dios. Cada gota de agua era un milagro, cada pedazo de pan, provisión sobrenatural. En la ciudad, la situación empeoraba. Los supermercados ahora exigían escaneo facial vinculado a la marca. Ningún sistema alternativo era permitido. Quien se negaba era expulsado, considerado enemigo del bien común. Un joven creyente llamado Santiago intentó comprar alimentos para su abuela sin la marca. Fue filmado, denunciado, arrestado y humillado públicamente. ¿Cómo puede un cristiano negar ayuda a los demás en nombre de una fe antigua?, decía el noticiero. La narrativa era clara. Los que resistían no eran héroes, eran los culpables de la crisis. Los que se negaban a seguir la nueva orden estaban retrasando el progreso. Mientras tanto, en la cueva, Elías leía en voz alta el Salmo 91. Las palabras parecían haber sido escritas para ese momento exacto. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. El grupo escuchaba en silencio. Cada palabra era como un escudo. Afuera, el mundo implosionaba, pero allí,
El cielo tocaba la tierra. En la tercera noche, Elías tuvo otro sueño. En él veía un campo abierto y un ejército de luz posicionándose, hombres y mujeres con vestiduras blancas, ojos firmes y armados con la verdad. No eran guerreros comunes, eran santos, valientes, indomables. En el sueño, oyó una voz que decía: «Estos son los que no se contaminaron, caminan conmigo donde quiera que yo vaya». Cuando despertó, entendió. Había otros, en otras cuevas, otros bosques, otros callejones escondidos. El remanente no era pequeño como parecía, era invisible pero real, disperso pero unido en espíritu, y todos guiados por la misma promesa: «Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida». Jonás, el joven expulsado de casa, observaba la entrada de la cueva mientras todos dormían. La luna iluminaba suavemente el claro. De repente, oyó pasos. Se levantó con cautela, pero en lugar de soldados, vio a una mujer sola, herida y cargando a una niña. Era Débora, esposa de uno de los pastores más influyentes de la ciudad, la misma que había apoyado la nueva orden desde el principio. «Jonás», susurró, «me dijeron que estaban aquí. Necesito ayuda». Huí. Los ojos de Jonás se abrieron de par en par, pero no dudó. Llamó a Elías y juntos acogieron a Débora y a su hija. Ella lloraba en silencio. Estaba sucia, abatida, pero viva. Mi esposo entregó a decenas de personas y después me entregó a mí también. Dijo que yo era un riesgo, que mi duda era traición. Elías la miró con compasión. Muchos líderes se perdieron, pero Dios está despertando a los que aún pueden escuchar. Débora pasó la noche en silencio. Por la mañana preguntó: «¿No tienen miedo?». Ana respondió mirando a su hija aún dormida: «Tenemos, pero tenemos más temor de desobedecer a Dios que de morir». Esa mañana, el grupo oyó rumores de que las regiones montañosas serían cercadas. Los drones comenzarían a inspeccionar áreas aisladas. La cacería había comenzado, pero también comenzaron los milagros. Cuando el primer dron sobrevoló la zona, sus cámaras fallaron. Las imágenes se volvieron borrosas. El operador reportó una interferencia inusual. No encontraron nada. «Dios confundirá los ojos de los enemigos», dijo Elías. En la cueva, la fe crecía, pero también las pruebas. La comida era escasa, el frío era intenso, pero nadie murmuraba, porque sabían que ese sufrimiento estaba generando algo eterno. Estaban siendo refinados. Cierta noche, Jonás reveló algo al grupo. ¿Saben qué es lo que más me duele? No es el miedo a la muerte, es saber que mi familia piensa que estoy perdido, que me convertí en un radical. Ana lo abrazó. Jesús también fue llamado loco, rebelde, falso profeta. Él sabe exactamente cómo te sientes. Las palabras curaron algo dentro de Jonás, y allí, en silencio, lloró. No de desesperación, sino de alivio. Estaba en buena compañía. Días después llegó un mensajero, un hombre viejo, con ropas rasgadas, pero ojos llenos de fuego. Había viajado por horas, viniendo de otra comunidad escondida. Traía noticias y un mensaje: el tiempo de la cosecha está llegando. Dios está reuniendo a los suyos. Las plagas comenzaron a caer. El agua de las ciudades está siendo envenenada. Heridas están surgiendo en los que tomaron la marca. Están desesperados, pero no se arrepienten. Elías asintió. Las palabras del Apocalipsis se estaban cumpliendo. El juicio no era simbólico, era literal. Y mientras el mundo se hundía en tinieblas, el remanente brillaba, no por su fuerza, sino por la presencia de Dios entre ellos. En la última noche antes de la huida final, Elías reunió al grupo. Está llegando la hora. Aquellos que resistieron hasta aquí serán vindicados. Dios mostrará ante todos quiénes son los suyos. Se burlaron de nosotros, nos llamaron locos, pero ahora verán que Él nos amó. Como está escrito: «Haré que vengan y adoren postrados a tus pies, y sepan que yo te amé». A la mañana siguiente, dejaron la cueva, no con miedo, sino con valentía. El cielo estaba oscuro, pero en sus corazones había luz. Caminaron por valles, atravesaron ríos, durmieron a la intemperie, hasta que llegaron a una planicie amplia, donde decenas de otros grupos estaban reunidos. Eran cientos, miles. Jonás abrió los ojos de par en par. Ana sonrió. Elías cayó de rodillas.
Era el pueblo de Dios, el remanente, el ejército invisible que ahora era visible, y allí, en medio de la nada, comenzaron a cantar, sin instrumentos, sin micrófonos, pero con voces que resonaban por la eternidad. Cantaron sobre el Cordero, sobre la cruz, sobre la fidelidad de Dios. Y el cielo respondió. Una luz atravesó las nubes. No era fuego, no era relámpago, era gloria. Y entonces oyeron una voz, fuerte como muchas aguas. Estos son los que vinieron de la gran tribulación. Lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, y ahora viven para siempre ante el trono. Habían vencido, no con armas, sino con fe, no con fuerza, sino con fidelidad. El mundo los odió, la bestia los cazó, los falsos profetas los ridiculizaron. Pero Jesús los llamó amigos, y eso era todo lo que importaba.